continuamos con la conversación y no duden, si ustedes tienen alguna inquietud, lo conversamos. ¿Qué les parece? Aquí no se trata de un monólogo, pero de todas maneras queda esa posibilidad, se lo estoy sugiriendo. ¿Les parece? En el momento que ustedes quieran. ¿Cierto? Pero no me dicen nada, me preocupa, muchachos. ¿Sí? Bien, amigos, entonces vamos ahora sí a ver algunos temas. Hay algunos que hay unas diapositivas que lo he puesto solamente como una relación de control, pero de todas maneras vamos a puntualizar con ejemplos prácticos, con ejemplos de vida, y que lo que ha ocurrido es que en nuestra experiencia, ¿no?, hay pues algunas anécdotas que de repente son, ¿no?, ilustrativas, y que en alguna oportunidad ustedes, tanto como contadores o como auditores, ¿no?, lo pueden enfrentar. Bien, hay una pregunta que fluye en el ambiente cuando hay una fiscalización. Hasta ahorita estoy haciendo fiscalización, todavía no auditoría. Y la gran pregunta es, quien fiscaliza es la SUNAT, ¿no es cierto? No los auditores tributarios independientes. Entonces, la pregunta que fluye es, con motivo de la fiscalización, ¿la SUNAT lo puede todo? Uno dice, aparentemente todo. Porque si uno ve el artículo 62 del Código Tributario, ¿no?, las facultades son aparentemente omnívoras, es decir, de todo, ¿no? Y uno se pregunta, entonces, ¿cuál es el límite? ¿Cómo saber hasta dónde van las atribuciones de la administración tributaria? Cierto es que la administración tributaria, ¿no?, en el Perú y en Latinoamérica se ha hecho, ¿no?, en este orden. Primero, para fiscalizar, porque no somos cumplidores. Luego, para recaudar, y luego para sancionar. Tres facultades inherentes de la administración. Eso no ocurre, por ejemplo, en Europa. Bueno, en España sí está en ese orden. España, Italia, Francia no tanto, Inglaterra menos, pero los países escandinavos no tienen, es decir, es inútil que tengan la facultad de fiscalizar, porque el cumplimiento voluntario es 100%. Los países escandinavos tienen una presión tributaria del 50%. Está en su cultura el ser cumplidor y han tenido su rol de nación. Nosotros no, lamentablemente, tenemos que ser autocríticos. Es que la nación, que somos todos nosotros, los habitantes de un estado, ¿no?, hace poco, no sé si este fin de semana o la próxima semana, se admite a Palestina como nación, o como estado, ¿no?, porque Palestina es una nación, es decir, un conjunto de personas ligadas por cuestiones comunes. En cambio, hay pueblos, o sea, hay naciones que no tienen territorio y por lo tanto no constituyen Estado. Ese es el caso de los kurdos, ese es el caso de los gitanos. Van vagando por una serie de repúblicas formales, pero que en el fondo son una nación esparcida, ¿correcto? En el caso de los palestinos es una nación, pero no tenían el atributo de posesión de territorio, que lo tenía en fideicomiso Israel. Entonces ahora sí pueden decir, somos Estado, porque Estado es una persona jurídica cuyo componente es territorio más nación. Nación y territorio es Estado. Estado constituido a través de un documento llamado Constitución. La Constitución es el estatuto que norma cuál es la vida de ese Estado, sus poderes, sus atribuciones, sus derechos, etcétera, etcétera. Eso es. Y nosotros vivimos un Estado constitucional. Muy bien. Entonces, el tema de las facultades inherentes, pues aparentemente en una fiscalización que solamente en nuestros países, porque lamentablemente nuestra conciencia no está todavía fortalecida, entonces no tenemos esa virtud que tienen otros estados, ¿no?, de cumplir fielmente con sus propias obligaciones. Entonces amerita que el Estado se atribuya el derecho a fiscalizar, a controlar, a inspeccionar, etcétera, etcétera. Bien, entonces en esa tarea el Código Tributario, según el modelo de Código Tributario del 68 y del modelo CIA, ha dado facultades a la administración que incluso llega no solamente a las partes involucradas, sino
a terceros para que coadyuven a una fiscalización en regla. Entonces, en esa medida, miren ustedes, tienen una serie de atribuciones. Exigir, por ejemplo, ¿no? Y esto es el inicio de una fiscalización, ¿no? A los deudores tributarios, la exhibición o presentación de libros, registros y o documentación que sustente la contabilidad. Esto es importante por lo siguiente: el Código Tributario todavía parte de la premisa que la contabilidad y la tributación están unidas. No es así. La contabilidad y la tributación no están unidas, tienen vínculos pero no uniones, se vinculan pero no es lo mismo. Entonces creo que esta es la enésima oportunidad que hemos dicho que nosotros como contadores todavía algunos no hemos internalizado de que la contabilidad es una técnica que se rige por la doctrina contable internacional, que son acuerdos. Recuerden que antes se juzgaba y se decía principios de contabilidad generalmente aceptados o acordados. Ese principio. Los principios no son acuerdos, los principios están en su naturaleza, son inmanentes. Entonces, esos no son principios, esos son convenciones. Entonces, la contabilidad es un artificio que se basa en convenciones. Entonces, la convención que nació del Instituto Americano de Contadores autorizado en los Estados Unidos en los años 30 a través de los instrumentos denominados APB, luego de los 50 en adelante es FASB, y luego de los 90 en adelante es el JUS GAAP. Son tres conceptos que luego han sido incorporados por la JAS, y ahora tenemos las NIC originalmente y luego las NIFs, porque una última NIF ha dicho que las NICs están incorporados en las NIF y no necesitan cambiarse de NIC a NIF, ya son NIF, ¿no? Entonces, todo este desarrollo ha hecho que la contabilidad internacional sea un instrumento de registro, pero la tributación no tiene nada que ver con la contabilidad, nada. Mientras que la contabilidad es una técnica, la tributación es política. Mientras que la contabilidad se rige por el principio de la primacía de la realidad, la tributación en base a ficciones y presunciones legales. Entonces son cosas distintas. Entonces, la contabilidad no se hace por normas legales, ni menos tributarias. Hacerlo es un contrasentido, ¿no? Además, incurrir en responsabilidades a los contadores. Cuando uno hace una auditoría o una contabilidad de empresas que están fiscalizadas o mejor tienen cotizaciones en bolsa, y que lo ves, la CONACEL exige que la contabilidad sea estrictamente en base a NIFs. Hoy, este año, ¿no? Todas las empresas, por lo menos de las que conocemos, nos han pedido para adoptar por primera vez las NIFs. Y es una cosa así que hemos advertido que no todos están preparados. Increíble, hay muchos que están muy preparados, ¿para qué? También hay que reconocerlo. Pero la gran mayoría no está preparada, porque han seguido la contabilidad en base a normas legales, que es una locura. Ejemplos: depreciación, rigen la línea recta. ¿Qué tiene que ver la línea recta, por el amor de Dios? Eso es en papel de trabajo, en hoja de cálculo, no tiene nada que ver con la NIC 16, ¿no? Que anualmente hay que renovar el concepto de vida útil. No tiene nada que ver. Por eso es que se generan, ¿no? La repercusión en la NIC 12, ¿no? En las partidas temporales, no temporales, en el primer periodo, ¿no? Ahora es temporales, ¿no? Siempre pues una diferencia temporal en el activo o el pasivo, más no en la cuenta de resultados. Entonces, miren ustedes cómo ha avanzado la contabilidad. Hoy, 2011, hacer contabilidad en base a ley tributaria es suicida. Es suicida. Por lo menos quienes son auditores y no reparan en que la contabilidad sometida a la CONACEL y no ha empleado NIFs, se gana por lo menos una multa de 30 unidades impositivas tributarias. Estamos hablando de alrededor de 100.000 soles. O sea que no es nada desdeñable, no es baladí. Entonces hay que pensar en eso, ¿correcto? Veamos. Entonces,
Una fiscalización pues implica, ¿no?, que se exhiban libros, registros de motor que sustenten la contabilidad. Pero la contabilidad, reitero, es el elemento que nutre a la tributación. Hay vínculos, hay vaso comunicante, pero no es uno dependiente del otro, ni menos a la inversa. Son paralelos. O sea, el principio de la realidad, por ejemplo, en materia de intereses, una pregunta que algún colega siempre hace, ¿no?, te va por teléfono, dice: estoy cerrando mi contabilidad y mira, el gerente prestó dinero, no, perdón, un socio prestó dinero a la empresa, ¿hago mis intereses presuntos? Contablemente, no. Otra vez, no, porque es la primacía de la realidad. ¿La empresa le está pagando intereses al socio? No. Entonces es no. La contabilidad es real. No le paga, no le paga. Pero en materia de tributaria sí. Pero pues hoja de cálculo. Pero puedes destruir incluso eso. Porque si acreditas que la empresa no está pagando intereses, simplemente no hay obligación tributaria. Así es simple. Porque el artículo 26 de la ley del impuesto a la renta dice: todo préstamo, se presume que todo préstamo en dinero genera el pago de intereses, se presume, salvo prueba en contrario constituida por los libros del deudor. Si la empresa no registra pago de intereses, no hay problema, no hay presunción y se queda ahí. Entonces eso hay que entenderlo bien, no se puede mezclar, porque si se mezcla incluso hasta para hacer NIC 12 hay problemas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la depreciación, hubo un año en que se adoptó el 20% para la depreciación de los edificios, ¿no? ¿Se acuerdan? 5%, ¿no? 5%, eran 3%. Entonces, había tres posibilidades, ¿no? El 3% hasta determinada fecha, cosa que discrepo, luego el 5% y luego NIC 16. Oye, pero ¿qué mezcla es esa? No puedes hacer esa mezcla. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con leasing. Leasing tiene una tasa de depreciación distinta que la línea recta. Están sujetas al periodo del contrato. Entonces no puedes hacer una mezcla así rara. O bien aplicas NIC 17 o NIC 16, pero no tiene nada que ver en materia tributaria. En materia tributaria sí, la diferencia, ¿no?, que hay entre un cálculo y el otro se trata pues a través de una diferencia temporal en el pasivo, punto. Así de simple. Entonces tu contabilidad es razonable, pues, porque si no es un jorobado de Notre Dame, es raro, ¿no? Eso es el tema. Ok, la documentación relacionada con la generación de la obligación tributaria, ¿no?, comprobante de pago, guía de revisión, etc. La guía de revisión no necesariamente sirve para la definición de la obligación tributaria, aunque la persona piensa que sí, ¿no? Sirve para transportar y punto. Requerir información a terceros, ¿no? Ese es un tema que es la novedad pues, desde el modelo de código tributario del CIAP, ¿no? Los terceros tienen que coadyuvar a que la información sea relevante, pero proveniente de terceros ajenos a la relación. Solicitar información al sistema financiero. Bueno, acá hay un tema, ¿no? Ya la habitación de suyo ya lo solicitó, levantó el secreto bancario sin que haya un juez que lo haya dispuesto así, solo que a ti no se lo dicen, pues. Ellos ya tienen ya todo y casualmente te dicen: a ver, ¿sabe qué? Entrégame los centavos bancarios. Y ellos ya lo tienen. Ya te descubrieron a través de el ITF. Ya saliste, hay una flechita roja. Ya está. Ya sabes que tienes ahí faenones. Te llega dinero sin comprobante de pago. Lo único que te dice: probablemente, ¿no?, una esquela de inducción. Practicar inspecciones en locales ocupados. Eso también es una facultad, pero a veces se producen abusos. Por ejemplo, la ciudad no tiene autorización para ir y descerrajarte, es decir, abrirte a la fuerza. No, porque eso se llama allanamiento de morada. Lo que sí, eso se hace mucho en aduanas, ¿no?
pero hay operativos con Batecar, salvo que tiene un fiscal ahí o ya hay una autorización, en cuyo caso no ha dicho nada. Pero no así porque sí, un auditor que está fiscalizando renta puede hacerte eso. Yo conozco un caso también de que entró así a la mala porque habían dicho que se cometió un delito, sí, pues fueron denunciados los funcionarios, ¿no?, penalmente. Y no se puede hacer eso, ese es abuso. ¿Qué les cuesta a ellos? Porque los jueces, mira, los de la ciudad dicen que quiero hacer tal operativo y te lo dan al día siguiente, rapidito. ¿Qué les costaba hacer eso y no hacer lo otro? Entonces miren ustedes, eso también no es posible. Y efectuar tomas de inventario también lo pueden hacer, ¿no? Ustedes saben que una forma de fiscalizar es a través de los inventarios, pero en forma documentaria. Pero nada les limita para hacer una toma de inventario, ¿no? Nada les limita, porque están premunidos de las autorizaciones del artículo 62 del Código Tributario. Muy bien, eso es entre otras cosas, por supuesto, hay una catafila de 15 atribuciones, y entre otras, ¿no?, solamente se limita, repito, el artículo 62, las facultades de fiscalización, solamente se limita el respeto a los derechos fundamentales. No hay otro límite más que eso. Veamos, el plazo de fiscalización. La incorporación en el Código Tributario del artículo 62-A, con vigencia del 1 de abril del 2007, ha traído pues una novedad, ¿no?, sobre el plazo de vigencia, porque antes el procedimiento de fiscalización, ¿no?, y ahora todavía sigue con zonas grises y con zonas oscuras, no se sabía cuándo empezaba, cuándo terminaba, qué plazos tenía. Es decir, cuando empieza una fiscalización, luego se desaparecen 3, 4 meses y uno está en babia, ¿qué hace?, ¿no? Y eso de tenerlo en la indefinición, ¿no?, te produce estrés. Es 4, es 5. ¿Cómo sabes cuándo va a venir? Y si viene, encima te llama por teléfono, te intimida, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, no es así. La cosa tiene que ser arreglada, ¿no? Pero bueno, ahora ellos pueden tener sus explicaciones. Mucho trabajo, que esto, que lo otro, no me ha dado ese elemento que te solicité, etcétera, etcétera. Pero la incorporación de este artículo ha permitido que la SUNAT elabore un reglamento de fiscalización en que puntualiza los plazos, que por causas atribuibles al contribuyente, esto se puede prorrogar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no es lo ideal ese reglamento, ¿no? Por primera vez, recién, ¿no?, se alude al requerimiento, pero no se dice qué es el requerimiento. ¿Es reclamable el requerimiento? ¿Puedo considerarlo como un acto administrativo reclamable? Si, por ejemplo, el requerimiento me pide una prueba diabólica, ¿puedo hacer una apelación de puro derecho de un requerimiento? Y eso ocurrió en la realidad. Una apelación de puro derecho y el Tribunal Fiscal dijo no. Es sin decirlo, pero más o menos dio a entender que era una suerte más o menos de comunicación, pero ha quedado en la nada, en la bruma. ¿Qué es? O sea, ese documento, ¿qué es? Y se le da mucho valor. El simple cierre del requerimiento quiere decir pérdida de derechos. No cumplí pues el día en el que dijo que iba a ir y no lo tuve. Quizás no lo tuve porque no era de mi incumbencia o de mi potestad. Porque, por ejemplo, dice, puede ver la bancarización, pero yo no tengo los cheques, pues tengo que solicitar a un tercero, que es el banco. Y el banco no me da al día siguiente, pues se demora por lo menos 15 días. Mientras tanto cerró. Pero no me han notificado todavía Entonces yo tengo el derecho de decir, acá está. Y según el artículo 141, que es un artículo que emplea la palabra que dice, no, ¿cómo es? No se admitirán la prueba que solicitadas en la fiscalización no lo fueron presentadas, ¿no? Y si se presentan en la reclamación ya no serán admitidos, una cosa de esas. En este caso, no corresponde a mí, pues es un imposible jurídico, no puede decir, oye, ¿sabe qué? Tú no me das, pero no depende de mí, depende de la voluntad de un tercero.
Pero ahí está la prueba concluyente. Y además te lo presenté durante, la palabra durante, un inicio y un final. Yo no sé cuándo termina, yo no tengo, si hubiera una ley que me dijera en este sentido, no, la fiscalización empieza con el día de la primera visita, con la carta de presentación, etc., y termina cuando el día anterior de la notificación, perfecto, ahí está, pero no hay, pues, uno tiene que adivinar cuándo termina, y eso es un poco que ayuda a la defensa, ¿no? Porque uno no puede estar, pues, en números apertos, ¿no?, en la indefinición, para decir cuándo, y mientras tanto me someten a un estado de indefensión. ¿Qué medio de defensa tengo? Y la indefensión, ustedes saben que es la vulneración del derecho fundamental. Yo no puedo de ninguna manera, para mí, para que me sancione, escúchenme, pues. No me multes porque tú quieres multar constatando una situación objetiva, la diferencia entre la omisión de impuestos del 50%, pero ese es objetivo. Sancióname cuando yo tenga ánimos, pero no la constatación de un hecho matemático. Miren, ese es el sistema, lamentablemente. Muy bien, entonces el decreto supremo, publicado en 2007, aprueba, pues, el reglamento, que no es el ideal, porque tiene una serie de vacíos y contradicciones tremendas, y lo único que ha puntualizado es con respecto al plazo. ¿Qué me importa el plazo? Que me digan qué valor tiene el requerimiento, que me digan cuándo empieza la fiscalización y cuándo termina, que me digan qué actuaciones hago y cuál es el valor que se tiene el requerimiento. Eso no me lo dice, uno tiene que adivinar. Entonces hay vacíos, pues, lamentablemente, y quienes tenemos la posibilidad de hacerlo no tenemos eco. Vamos al Colegio de Contadores de Lima, de repente me corrijo acá, ahí sí, mi amigo, ¿cómo se llama? Miguelito, de repente, ¿no?, hace un consejo y hacemos un proyecto de decreto, un proyecto de la ley de la empresa está ahí esperando 8 años. ¿Quién lo hace? Nadie, ¿no? Los decanos de Lima están peleados, se sacan los ojos, ¿no?, se muestran las garras. Entonces, ¿quién hace? Nadie. Muy bien, señores. Entonces, la regularización preventiva, pues, es lo que yo le decía. Esto es ideal para empezar a ver cómo uno empieza a programar la auditoría. Como ya les reitero, esto tiene su pequeña explicación. Este artículo 189 no nació así de la nada. En el año 92, me acuerdo, yo tuve la suerte de ser convocado al Tribunal Fiscal como vocal. Entonces allí surge un escándalo, no en el tribunal, sino en el entorno. Había un señor que trabajaba en la SUNAT que salió, un señor Schultz, un abogado, que había montado todo una organización de pseudo sociedades que tenían RUC, pero que vendían facturas. Y este señor se había percatado de que había un vacío en la ley, que no estaba sancionado aquel que vendía efectos de comercio, así se llama en la doctrina las facturas. Quien está sancionado es el que usa las facturas. ¿Por qué? Porque se genera un pasivo falso y un crédito fiscal inexistente. ¿Correcto? Entonces yo digo, no, a mí no va a pasar nada, como que efectivamente no le pasa nada, pues, porque en materia penal se sanciona, es una acción perseguible en tanto contraviene una norma que describa el hecho punible. Aquel que vende facturas no existe. Y no es delito tributario, no hay delito tributario. No es delito empresarial, no es nada. ¿Correcto? Entonces, ¿qué ha pasado? Ha pasado que este señor montó todo eso, vendió. Entonces, había vendido a empresarios de alto nivel, a gerentes de bancos, a un montón de gente de mucho poder. Entonces, ellos hicieron un lobby para que salga esta ley al Congreso y dijeron, ¿saben qué? Mire, como dijera este tema y incluye esto como una suerte de amnistía tributaria permanente. Quienes han cometido delitos simplemente se regularizan antes de ello y listo. Así nació, pero ya quien se acuerda de esa etapa, simplemente ahora lo que hay que hacer es usar esto para hacer auditorías tributarias preventivas. La ley no lo hemos hecho nosotros, ahí está la ley, si está la ley, úsalo, así es simple. ¿Qué te importa si nació de una gestión así interesada? Correcto, entonces el artículo 189 pues ahí nos muestra, permite que el contribuyente
de propia iniciativa pueda regularizar su situación tributaria, que pueda comprender las presuntas conductas generadoras de delitos tributarios antes de la investigación fiscal o requerimiento de la administración tributaria con relación al tributo y el periodo en que se realizaron presuntas conductas delictivas. Y con eso, en realidad, perfecto. La gente se acoge a esto y bueno, ahí está la autoridad tributaria. Y la gente, cuando ya se entera que hay esto, te pide, oye, ¿y cómo? Contablemente, igualito, contablemente también. Ahí está. La regulación tributaria alcanza igualmente a posibles irregularidades contables y otras falsedades instrumentales en relación a la deuda tributaria objeto de regularización. ¿No les parece divino? Tanto contable como tributariamente, pero antes de. Pero anda pues a la consulta y créale riesgos. No vendan, sino sugieren. Tú no vendes servicios, sugieres servicios. Porque prestas servicios. La prestación es más elegante que vender servicios. Entonces, dicen, ¿sabes qué? No. Oiga, yo le sugiero una auditoría porque usted está en riesgo. ¿Y cómo es eso? Hacen una propuesta, la propuesta principesca, ¿no? Sometemos a consideración nuestra propuesta de servicios y honorarios en relación a una auditoría tributaria preventiva a fin de eliminar riesgos, contingencias. Bien escrito, bien bonito, ¿no? Un cuadrito, con su dibujito, pero elegante, no guachafón, con florcita, no, elegante. ¿No? Entonces, lógicamente, equipo de trabajo, pones ahí, acciones a realizar. Tengo 4 o 5 páginas con colores, ¿no? Vía web. ¿Ah? Le llega ahí, ¿verdad? O no. Esto tiene jerarquía. Y te compran ahí mismo. Ven, ya, ahí mismo, no va, mira, entonces así. Ahorro impositivo. Lo que quiera. Y nosotros no cobramos por el ahorro impositivo. Hay alguna gente que dice, mira, un 10% del ahorro impositivo. No, hay ahuyentas. Con una cosa razonable, verás que lo tienes ahí, ¿no? Ya te fidelizas, va a llegar, ¿no? que te agarra cariño. No digo que te ames, ¿no? Es otra cosa. Ok, entonces regularización es el pago total de la deuda tributaria o la devolución del reintegro, saldo a favor u otro beneficio tributario obtenido indebidamente. ¿Qué pasa? Hay empresas que han solicitado, ¿no? Con documentos falsos. Como ya te estás solo, estás diciendo, ¿sabe qué? Mira, he obtenido esto por un documento falso, por lo tanto estoy reconociendo y te estoy devolviendo.